Mm. Buenas tardes, hermanos, los que escuchan también. Eh, Estamos estudiando acerca de Cristo, cómo las Escrituras lo presentan a Él. El Señor les dijo allí en Juan 5:39, a los fariseos parece que a vosotros en ella encontráis la vida eterna. Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y como ellas lo presentan, es una en completa igualdad con el Padre. En ese entonces solamente estaba el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros tenemos también el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las Escrituras presentan a Cristo en igualdad con el Padre. Los profetas presentan a Cristo como Dios, el Dios fuerte, dice Isaías, el Rey que permanece para siempre. Así también en el Nuevo Testamento los apóstoles, Juan presenta a Dios como el Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, y que ese Verbo de vida, el Verbo de Dios, se encarnó. Él no es una criatura del tiempo, nos dice las Escrituras, porque Él es el creador. Tanto Juan como el apóstol Pablo nos muestran a Cristo como el creador de todas las cosas y que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y no solamente Él las crea, sino que también las sustenta. Él la mantiene en orden. El escritor a los Hebreos nos presenta a Cristo como el gran profeta, que está sobre todos los profetas, el gran sumo sacerdote, el gran rey, y que este gran profeta, gran rey, gran sacerdote es el Hijo de Dios, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria. Él no muestra la gloria de Dios, sino que Él es la gloria de Dios, dice Pablo, a 2 Corintios 4:6, que Dios nos abrió el entendimiento para iluminación y conocer la gloria de Dios en la faz de Cristo. Él es la imagen misma del Dios invisible. Todo lo que Dios es se ve en la persona de Cristo, su amor, su misericordia, su gracia, su ira, su juicio, su conocimiento. Todo está en la persona de Cristo, dice Pablo, porque en él habita toda la plenitud de Dios. Ahora vamos a ver un pasaje donde el Señor mismo se muestra. Él muestra su divinidad. Un pasaje que recalca su estrecha relación con el Padre, mostrando que Jesús, el Hijo de Dios, actúa en perfecta comunión con el Padre. Y en esta unidad que Él muestra, muestra su propia naturaleza divina, que es la misma que la del Padre. El mismo Señor, en Juan 5, pasaje muy conocido, cuando Él sana a un hombre allí en un estanque, que estaba, hacían varios años, 38 años, dice el pasaje, esperando el movimiento del agua. Ahí estaba Él, esperando en este lugar de misericordia, porque así es estanque de Betesda, lugar o casa de misericordia, ahí estaba. Ahí esperaba. Pero ahí el Señor lo sana, sana a este hombre. Y lo sana en un día de reposo, dice el texto bíblico. Y entonces
Los fariseos se enojan y dice que el 16, Juan 5:16 comienza diciendo que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. La razón es porque hacía estas cosas en el día de reposo. Juan 5:16. Y el 17 el Señor le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Marco 2:28 dice que Jesús no está limitado al día de reposo porque Él es el Señor del día de reposo. Así como el Padre trabaja, así también Él trabaja. El día de reposo no fue hecho por causa del hombre. Y aquí nos enseña que Jesucristo es más que un hombre, es Dios. Dios trabaja y Él trabaja. Y dice que Dios es su Padre. Los judíos tenían a Dios como Padre, pero como nación. Pero al decir que Dios era su propio Padre, su Padre, Él estaba recalcando que Él era igual al Padre, en naturaleza, en esencia. Yo y el Padre uno somos, dijo en otra oportunidad, Juan 10:30. Son uno. Y sigue en el 18 el pasaje diciendo, por esto los judíos aún más se enfurecieron, aún más procuraban matarle, porque no solo hacía estas cosas en el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahora el Señor va a dar varias formas en que Él es igual a Dios. Él no le dice a ellos, a los fariseos, ustedes escucharon mal, ustedes entendieron mal lo que yo le dije. Él va a recalcar lo que dijo. Cuando Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él trabaja. Él es Dios, tan Dios como el Padre, tan Dios como el Padre. Y dice, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente, dice el 19. Es decir, ¿qué criatura puede decir, yo hago todo lo que Dios hace? Solo Dios, solo Dios. Cristo es Dios. Él es, ahí lo tenemos en igualdad en obra, en poder. También lo tenemos en igualdad en conocimiento, en el 20. El Padre ama al Hijo. Hay una estrecha relación. No hay secreto. El Padre ama al Hijo. No hay secreto en la Trinidad. Lo tenemos en igual en voluntad, en el 19, igual en poder, en el 19, igual en conocimiento. Él conoce todo lo de Dios, todo lo de Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios en conocimiento, tenemos que conocer a Cristo, mirar a Cristo. Un pasaje que sale en Colosenses 2:2 y 3 dice, unido en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todo
los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Él es el que nos revela todo de Dios, su conocimiento, su poder, cuál es la voluntad de Dios. Porque Él es Dios. Él es Dios. Si queremos ahondar, profundizar en las cosas de Dios, debemos profundizar en Cristo. En Cristo y en su obra. El Evangelio, que es Cristo y su obra, se dice las inescrutables riquezas. Ahí están, la profundidad de las riquezas, los misterios, igualdad, en todo. En el 26 dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Igualdad en autoexistencia. ¿Quién tiene vida en sí mismo? Nosotros, dice Pablo a Corintios 15:45, Adán, alma viviente. Eso somos nosotros, hemos recibido vida, un alma. Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Pero el postrer Adán, dice, es espíritu vivificante, espíritu que da vida, porque Él es fuente de vida. Yo soy la vida, dijo en Juan 14:6. Él es la vida, dijo Juan 1:6. Y no solo tiene vida en sí mismo, sino también Él tiene el poder de otorgar vida, de dar vida, de transmitir vida. El 21 dice, así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Es decir, Él administra la vida, a los que quiere, da vida. Él tiene vida en sí mismo y Él puede otorgar vida, dar vida. Y aquí lo hace en dos planos. Podemos decir, en dos planos. En el 24 y 25, donde dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no irá a juicio, no irá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? El 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Ahí él tiene el poder de dar vida en el sentido espiritual. Aquel que levanta a los muertos espiritualmente y le da vida. Pero dice aquí, los que él da vida, él administra la vida y él aquí no le da a todos vida. El 25 dice, los que oyen vivirán. O los que creen, oyen y creen, como dice el 24. Él da vida espiritual. Él ha decidido dar vida espiritual solo a aquellos que oyen su palabra y la creen. En el 28 lo tenemos como el dador de vida en el sentido físico, aquel que levanta a los muertos físicamente. Y aquí Él va a dar vida a todo, va a levantar a todos. No os maravilléis de esto, dice el 28, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de
condenación. ¿Qué es lo que es lo bueno? Lo bueno es lo que Él viene diciendo, creer en Él, creer lo que Él dice acerca de sí mismo, porque en otro pasaje, más adelante en el 8, 21 y 24, dice, si no creéis, le dice a los fariseos, a los mismos fariseos, que yo soy, lo que yo digo acerca de mí, ustedes van a morir en sus pecados, y donde yo estoy, vosotros no podéis estar. Y no queréis venir a mí, dice Él, para que tengáis vida. Y el 6:29 dice, y esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Eso es lo bueno. Porque el hombre natural no puede ser nada bueno. La vida eterna no se obtiene por obras. Porque, eso dice Efesios, no por obras, porque nuestras obras no son más que trapos sucios delante de Dios. El mismo Señor dijo allí a los mismos fariseos, lo que ustedes tienen por sublime para Dios es abominación. Eso es un trapo sucio. Es abominación delante de Dios. Y así son las mejores obras de justicia que el hombre hace. Pero Dios va a levantar a todos. Pero hay un orden, dice Corintio, Pablo a los Corintios, 15:23 en adelante. Hay un orden. Primero Cristo, luego los que son de Cristo y luego hay un orden. Cristo tiene poder para dar vida. Tiene poder para dar vida. Y solo Dios puede dar vida. En el 27 dice, también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El 22, porque el Padre a nadie juzga. Igualdad en juicio, igualdad en autoexistencia, igualdad en otorgar vida, igualdad en conocimiento, en poder, igualdad en juicio. Dios es el juez de toda la tierra, dice Génesis 18:25. Dios juzgará por Jesucristo, dice Romano 2:16. Y Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos, dice Pablo en Atenas. Y para juzgar al mundo, ¿qué hay que tener? Conocimiento de las causas. ¿Y quién conoce el corazón del hombre? David le dice a Salomón en Crónica 28:9 que tiene que servirle con un corazón recto, voluntario, porque Dios conoce el corazón, conoce la intención, conoce el movimiento del corazón. Y solo Dios conoce eso. Y Cristo es Dios. Por eso tiene la capacidad de juzgar. Él, Él es el juez que Dios ha puesto. Este es Jesucristo, este es el Hijo de Dios. Se presenta aquí, en este pasaje, con la misma naturaleza del Padre. Y lo demostró con sus actos. Tiene poder para echar fuera demonios sobre la naturaleza, de dar vida, de cambiar vida. Lázaro sal fuera, cambiar vida. Y nos queda una. Pero esa la vamos a dejar para el próximo martes, el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre.
Yo honro a los que me honran, dice Dios en el Antiguo Testamento. Samuel, todos. Pero aquellos que me menosprecian serán tenidos en poco. Y aquellos que no honran al Hijo no están honrando al Padre. El Señor dijo allí en Juan 12, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estaré, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Le honrará. El Salmo 2:12, honrar al Hijo, dice. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezca él. Una de las formas de honrar al Hijo aquí, en primer lugar, es escucharle, honrar al Padre y al Hijo, escuchar. El que oye mi palabra y cree al que me envió, es creer lo que Cristo dice acerca de sí mismo. El que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios bendiga su palabra. Buenas tardes a todos. Bueno que podamos estar acá. Creo que ahí puede ayudarme desde allá atrás. Sería espectacular. Ahí sí, muy bien. Vamos a Hebreos el capítulo 12. Vamos a Hebreos el capítulo 12 y vamos a leer solo 3 versículos, desde el versículo 1 al 3. Bien, vamos a continuar, ¿cierto?, con este gran tema, y hoy día vamos a ver el gozo de Cristo. Así que vamos con Hebreos el capítulo 12 desde el 1 al 3, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, y hermanos, ¿cierto? Aquí tenemos que ser bastante sinceros. A veces llegamos, ¿cierto?, al local un cansados, ¿cierto?, del trabajo, del estudio, las luchas diarias. A veces estamos presentes en el cuerpo, pero lejos en espíritu, y si somos honestos, igual, ¿cierto? La vida cristiana no es como un viaje por la playa, sino que es una carrera de resistencia, una carrera larga, de largo aliento, donde hay obstáculos, ¿cierto? Tenemos caídas, hay sudor, hay lágrimas, y también no todo es malo, sino que tenemos también una meta gloriosa, ¿bien? Entonces, esto es justamente lo que el autor a los Hebreos les recuerda, ¿cierto?, a los primeros lectores, y también nos recuerda a cada uno de nosotros. No estamos solos, no estamos solos corriendo, ni estamos, ¿cierto?, corriendo con alguna o sin dirección, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Nos rodea una nube de testigos, que son aquellos, ¿cierto?, que ya han corrido antes, y también delante de nosotros tenemos a Jesús, aquel que abrió el camino, aquel que corrió primero y sobre todo ya llegó a la meta. Entonces, el problema acá que se presenta dentro de este pasaje no es solo el cansancio físico, sino que también es el cansancio del alma. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con cansancio del alma? Me refiero a la incredulidad, la rutina, el descuido espiritual. Bien, eso es como lo que se está tratando también acá en el pasaje, y eso fue lo que afectó, ¿cierto?, a la comunidad que se le escribió este tema, y eso mismo también nos puede afectar a cada uno de nosotros. Bien, entonces muchas veces nosotros caemos en esto cuando
¿cierto? Al pasar todo este tiempo aquí en este mundo, en una iglesia, ¿cierto? Comenzamos a servir lamentablemente sin gozo, cantamos sin ganas, oramos sin fuerza, predicamos sin pasión. Pero Hebreos no nos reprende, ¿cierto? Para desanimarnos, sino que lo que hace es levantarnos. ¿Y qué es lo que nos dice en el versículo y en la parte central de este pasaje? Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que quiero que veamos juntos en esta tarde. Y son tres verdades que surgen, ¿cierto?, en este pasaje y nos muestran cómo el gozo de Cristo puede sostenernos, ¿cierto?, cuando ya no queda ninguna fuerza. ¿Y cuáles son estos tres grandes puntos? Vamos a ver primero el gozo que sostuvo a Cristo, ¿bien? Después vamos a ver el gozo que se consumó en Cristo y finalmente vamos a ver el gozo que se comparte en Cristo. Así que vamos con el primer punto, que va a estar en el versículo 12 en la primera parte. Bien, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Acá fíjense, hermanos, que el texto no comienza diciendo que el creyente debe ser fuerte, ¿cierto? Que debe buscar nuevas energías para correr. Quiero que se fijen muy bien cómo comienza este versículo. El versículo comienza puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá vemos que el foco no está en el corredor, sino en aquel que ya corrió antes y que ya llegó a la meta. Entonces, lo primero que podemos extraer del pasaje en esta primera parte es que la perseverancia cristiana no nace de la fuerza humana, sino que nace de la mirada fija en aquel que tenemos que fijarnos, que es Cristo, ¿cierto? Cristo, el autor y consumador de la fe. Aquel que por supuesto, nos motiva a seguir corriendo en este mundo. ¿Y por qué razón? Porque la fe no se sostiene por motivación personal, ni por una especie cierto de disciplina moral, como el mundo lo tiende a decir, sino que se sostiene por la obra consumada de Jesús en la cruz. ¿Bien? Entonces, Él no solo nos dio el ejemplo de cómo correr, lo que hizo Él fue inaugurar el camino, abrió la pista, venció todos los obstáculos que habían en este camino y más encima llegó a la meta. Lo hizo absolutamente todo y de forma perfecta. Entonces, por eso el autor acá a los hebreos lo llama el autor y consumador de la fe. Esa es la idea, porque todo lo que la fe requiere, ¿cierto? Este inicio, este progreso y este final, ya está cumplido en Cristo, ya está cumplido en Él. Entonces, nosotros somos capaces de perseverar no porque seamos fuertes, ¿bien? Sino porque seguimos al que nunca tropezó. Seguimos al que llegó al final. Seguimos a aquel, ¿cierto?, que nos sostiene desde la meta e incluso va corriendo junto a nosotros. Y el autor agrega algo que es precioso. ¿Qué es lo que dice después? Dice, el cual, ¿cierto?, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Esta frase, la verdad es que nos abre el corazón del Señor. ¿Por qué razón? Nos muestra que hubo algo que lo sostuvo, ¿cierto? Cuando todo parecía perderse, cuando todo estaba oscuro, cuando todo iba absolutamente mal. ¿Y qué fue lo que lo sostuvo? El gozo puesto delante de él. Eso fue lo que lo sostuvo. La palabra griega que se usa acá es jará, ¿bien? Y esta palabra no se trata de una emoción pasajera, ¿cierto? Ni de una sonrisa momentánea, sino que habla de un gozo mucho más profundo, un gozo que es duradero, un gozo que tiene una mirada hacia adelante, un gozo con esperanza. Esa es la idea. Entonces, podríamos decir que el Señor Jesucristo tenía este gozo con un horizonte, un gozo que va mucho más allá del dolor momentáneo, ¿cierto?, que estaba sufriendo. Entonces el Señor Jesucristo sabía en la cruz que ese no iba a ser el final. Sabía que este dolor momentáneo iba a ser el camino hacia la victoria. Y eso fue lo que lo sostuvo. El gozo de saber que la obediencia, ¿cierto?,
y que su propia obediencia en estos momentos de dolor y sufrimiento iban a glorificar al Padre, que su sacrificio iba a redimir a su pueblo y que después de la oscuridad iba a venir la resurrección. Entonces el gozo estaba puesto delante de él como una meta trazada por el mismo Padre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en lo que ocurrió allí en la cruz, ¿cierto? Este gozo puesto delante de él no fue un sentimiento improvisado, ¿cierto? Que surgió en medio de este dolor y sufrimiento, sino que fue una convicción eterna. Esa es la idea. Porque antes desde la fundación del mundo, ¿cierto? El Hijo sabía que la cruz era el único, iba a ser el único precio de nuestra salvación. Y aún así avanzó en medio de todo este sufrimiento con gozo. Avanzó con gozo porque veía la gloria que iba a venir después. Y de hecho en Isaías esto lo profetiza mucho antes y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Bien? Entonces acá el profeta no dice que el Mesías iba a evitar la aflicción, sino que iba a ver su fruto, iba a ver la salvación cumplida, iba a ver el propósito de Dios alcanzado allí en la cruz y al Padre completamente glorificado. Y esa visión fue lo que lo sostuvo. Entonces, fíjense el texto, o fíjense, ¿cierto? Que el texto lo que nos dice acá es que Cristo no buscó la alegría en medio de la cruz, sino que soportó la cruz por causa del gozo. Eso igual es importante dejarlo claro. Y esta diferencia es clave. ¿Por qué razón? Porque el gozo no anuló el dolor, pero le dio sentido. Él no huyó de la cruz, sabiendo que detrás de todo este dolor, de todo este sufrimiento, iba a venir la gloria. Entonces, hermanos, haciendo todo este resumen, ¿qué sostuvo al Señor Jesucristo en medio del sufrimiento? ¿El amor por el Padre? Claro que sí, pero también el amor por nosotros. Porque dentro de ese gozo puesto delante de él estaba la visión de una iglesia redimida, de un pueblo restaurado, de hombres y mujeres que fueron alcanzados por la salvación y transformados por su gracia. Entonces eso, en medio de este sufrimiento, lo llenó de satisfacción, porque el vernos, ¿cierto?, un día reconciliados con Dios, lo valió todo. Y eso nos tiene que llenar a nosotros también de gozo y de gratitud. Entonces, frente a esto, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, frente a este versículo, comparándonos, ¿cierto?, y mirando al Señor, ¿qué nos sostiene a nosotros hoy? ¿Qué nos sostiene? ¿La aprobación de otros? ¿El reconocimiento? ¿Los resultados visibles? Y la verdad es que si buscamos fuerzas en la mirada ajena, en algún punto nos vamos a agotar. ¿Y, y qué es lo que ocurre cuando miramos a los ojos de Cristo? El cansancio, cierto, no va a desaparecer, cansancio físico, pero va a encontrar un sentido. Porque el gozo que lo sostuvo a él, a nosotros también nos puede sostener. Esa es una de las primeras enseñanzas, porque cuando uno corre, cierto, por Cristo, ya no lo hace para poder ser visto, ya no lo hace para poder buscar reconocimiento en los demás, sino porque sabe quién lo está mirando. Así como el Señor sabía a quién lo estaba mirando allí en la cruz, nosotros también, si estamos con esa misma meta, sabemos quién nos está mirando, y ese es Dios. Entonces, si Él fue sostenido por el gozo eterno, hermanos, ese mismo gozo puede sostener tu obediencia, tu servicio, tu fidelidad, incluso en medio de la fatiga, incluso en medio de la falta de reconocimiento. Entonces, la vida cristiana, cuando se mira desde la cruz, deja de ser una carga y se convierte en una carrera con propósito. Y ese gozo, ¿cierto?, que sostuvo al Señor, ¿cierto?, en su camino hacia la cruz, llegó a su plenitud cuando allí en la cruz se transformó en gloria. Y eso nos lleva naturalmente a la segunda verdad del pasaje, que es el gozo que se consumó en Cristo, en la segunda parte del versículo 2. Sí, segunda parte del versículo 2. Dice,
Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Acá vemos cómo el gozo que sostuvo a Cristo en el camino, ¿cierto? Ahora se consuma en la cruz. Es decir, que lo que antes él miraba con fe, ahora se alcanza en plena o en toda plenitud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El mismo gozo que lo mantuvo firme en medio del dolor llega a un punto máximo cuando obedece hasta el final, cuando obedece hasta la muerte. Esa es la idea. Entonces ahora quiero que vayamos desglosando lo que el versículo nos está diciendo acá. Así que vamos por parte. Primera parte, sufrió la cruz. La verdad es que esto parece sencillo, pero guarda una profundidad muy grande. ¿Por qué razón? Porque el verbo que usa acá, el texto es upemeinen, que significa literalmente permanecer debajo o soportar una firmeza o con firmeza una carga. Bien, acá si lo ponemos dentro del contexto del pasaje, no se habla de aguantar con resignación, sino que se habla de resistir con propósito. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Cristo no fue una víctima pasiva de las circunstancias o la mala circunstancia, sino que Él, con convicción, abrazó a la cruz y abrazó la cruz con todo lo que implicaba, con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con todo lo que iba a implicar, la humillación, etcétera, etcétera. Y Él sabía que ese era el camino por el cual el Padre iba a ser glorificado y nosotros también íbamos a ser redimidos. Entonces acá la cruz fue el punto por el cual, ¿cierto? El sufrimiento alcanzó su límite, pero también donde la obediencia alcanzó su perfección. Entonces, esa obediencia que era dolorosa, que era silenciosa y que era, ¿cierto?, total, alcanzó su plenitud allí en la cruz. Entonces, el gozo de Cristo, hermanos, no fue un escape al sufrimiento, sino que fue el resultado de poder cumplir la voluntad del Padre hasta llegar al final. Después, ¿qué es lo que sigue en la segunda parte ahí de lo que estamos revisando? Menospreciando lo oprobio, menospreciando la vergüenza. Esa es como más la idea del original. Entonces acá, el original, la verdad es bastante difícil de pronunciar, significa considerar algo sin valor, ¿ya? O tenerlo por nada. Esa es como la idea. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que volver a los tiempos donde fue escrita esta carta, la carta, ¿cierto?, a los hebreos. ¿Por qué razón? Porque en el mundo antiguo, ¿qué es lo que ocurría? La cruz era el símbolo máximo de deshonra, el símbolo máximo de humillación. Entonces, morir crucificado era ser despojado de todo honor, era ser, ¿cierto?, quedar desnudo, ante todo ser señalado como maldito, quedar como impuro y ser puesto como el peor de los peores. Eso era lo que significaba el que alguien fuese crucificado. Pero Cristo resulta que con esta obra revirtió el significado de la vergüenza, si es que así pudiésemos decirlo. Entonces acá transformó lo que el mundo veía como derrota en la señal más grande de victoria. ¿Y qué es lo que ocurrió allí? En la cruz, Él no evitó, ¿cierto?, la humillación, pero la redimió. ¿Qué pasó en la cruz? Donde el hombre veía fracaso, Dios vio fidelidad. En la cruz vio fidelidad. Y finalmente, ¿cierto?, donde la vergüenza, donde la sociedad vio vergüenza, ¿qué es lo que se vio desde el cielo? Se vio gloria, se vio honra, se vio majestad. Y por eso Pablo escribe a los filipenses, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, la cruz no fue el fin, sino que fue la coronación del amor. El gozo que sostuvo a Cristo entonces, ¿cierto? En el camino, ¿cierto? Que se consume o se consuma allí, y cuando la vergüenza se convierte en gloria y la obediencia se transforma también en exaltación. Entonces, el texto, ¿qué es lo que nos está diciendo más adelante? Que al menospreciar el oprobio, al sufrir la cruz, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esto la verdad es que no es un detalle simbólico, no es algo que está puesto aquí al azar, sino que es un sello. La cruz fue victoria. La cruz fue victoria. Fue victoria
y significa, ¿cierto? Y el que Él se sentara a la diestra del trono de Dios, significa que la obra ya está terminada, que la obra no hay nada más por añadir, que todo fue consumado allí en la cruz. Por lo tanto, acá Cristo pasó del madero al trono, pasó de una corona de espinas a una corona de gloria y honra. Entonces, aquí el gozo se consuma en tres grandes dimensiones. ¿De qué forma? Primero es que el gozo del Hijo, al ver cumplido el plan del Padre, también vemos el gozo del Padre al ver glorificado al Hijo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y también de qué forma vemos el gozo acá, el gozo nuestro. El gozo nuestro porque en su victoria está asegurada nuestra salvación. Y a pesar de que nosotros podamos, ¿cierto? Que nosotros pequemos, que nosotros nos alejemos, Él sigue siendo fiel y la salvación no se pierde. Porque la obra de cruz y la obra de la cruz es completamente perfecta. Entonces, por eso cada vez, hermanos, que pensamos en la cruz, no deberíamos verlo como un simple símbolo de dolor, que a veces tendemos a caer en eso, de ver solo dolor, ver solo humillación, ver solo sangre, sino que fue el punto donde el amor de Dios alcanzó su plenitud y donde la gloria de Cristo comenzó a brillar con su muerte. Entonces, el gozo, ¿cierto?, se consuma en la obediencia que es completamente perfecta y en esa exaltación eterna que solo Cristo pudo conseguir en una obra tan, tan tremenda. Y la verdad es que de acá también podemos extraer algo de una enseñanza que la verdad es bastante profunda. Y es que la gloria no viene después de la cruz, perdón, no viene antes de la cruz, sino que viene después de la cruz. ¿A qué me refiero? Resulta que Cristo nunca buscó un reconocimiento humano, ni evitó la vergüenza del sufrimiento. Por eso siempre decía, no lo cuentes a nadie. Evitaba, ¿cierto?, ser famoso por sus grandes obras, porque tenía en mente otra forma, ¿cierto?, de alcanzar la gloria. Y es por eso que su mirada estaba fija y estaba puesta en el gozo eterno, en la aprobación del Padre y no en la aprobación del público. Y eso también debiese hacernos pensar y hacernos cambiar. ¿Por qué razón? Se nos manda, ¿cierto?, a ser cada vez más parecidos a Cristo. Y resulta que a veces igual, por nuestra naturaleza humana, por nuestro pecado, servimos esperando que se nos valore, que se nos reconozca, que nos den el lugar, ¿cierto?, que creemos merecer. Y cuando eso no llega, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente, nos frustramos. Nos frustramos, nos resentimos, pensamos que nuestro servicio no vale, comenzamos a desanimarnos, comenzamos a faltar, finalmente nos vamos. Dejamos de asistir y nos vamos al mundo. Pero cuando miramos, ¿cierto?, como Cristo miró, servimos con gozo, ¿cierto?, aunque nadie lo vea. Y eso bastaría para poder mantener, ¿cierto?, esta fidelidad, este servicio, sabiendo que el que nos ve y el que importa que nos vea es Dios y no los hombres, así como lo hizo Él. Entonces, hermana, hermano, esto igual es importante. El gozo del creyente no puede depender del éxito visible, sino de la fidelidad invisible. Debe depender de lo que Cristo hizo en la cruz. Debe depender de lo que Dios ve, ¿cierto?, cuando nosotros servimos con fidelidad. Entonces el gozo verdadero del creyente no viene al ser aplaudido, sino de saber que estamos en el centro de la voluntad del Padre. Así que si hoy sientes que tu servicio es pequeño, que nadie nota tu esfuerzo, que si te cansas, ¿cierto? Y piensas que no vale la pena, que estás barriendo sola, que estás barriendo solo. La verdad es que es bueno detenerse un momento, dejar las cosas a un lado y recordar que la cruz también parecía fracaso. También parecía fracaso. A la vista de los hombres parecía fracaso.
pero era el comienzo de la gloria. Y allí fue donde Cristo finalmente, al obedecer al Padre, le glorificó. Y ese fue el gozo que llevó a Cristo al trono. Y ese mismo gozo es el mismo que sostiene nuestra esperanza el día de hoy. Entonces, esto igual es esperanzador, porque todo lo que soportes, todo ese dolor, toda esa vergüenza que soportes en favor del Evangelio, no va a ser en vano. Para nada. ¿Qué es lo que nos dice Romanos? Romanos el capítulo 8, 18 dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces ese gozo que sostuvo a Cristo en la carrera y se consumó en la cruz, ahora se comparte con nosotros, lo que ya nos lleva finalmente a nuestro tercer y último punto, que es el gozo que se comparte en Cristo. Y aquí ya pasamos al versículo 3. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La verdad es que aquí el autor hace un giro muy tierno, un giro muy humano, porque después de mostrarnos a Cristo como el modelo supremo, nos invita a considerarlo, nos invita a mirarlo con atención, a mirarlo con gratitud, pero sobre todo a mirarlo con fe. Esa es la idea. ¿Por qué razón? Porque la palabra que está subrayada ahí, que es considerada, significa literalmente, pongan atención acá, que esto igual es importante, piensen profundamente en él, mediten con detenimiento. Eso es la palabra considerada en el original. Piensen profundamente en él. No es una mirada superficial. No es como, me acordé, devocional, me pongo a leer, listo, fui. No, no es eso. Es piensen profundamente en él, mediten con detenimiento, es poner tiempo para poder pensar en aquel que te salvó. Eso es lo que se nos llama acá en el versículo 3. Considerad, consideren. ¿Por qué nos dice esto el autor? Porque la fe se enfría cuando dejamos de mirar al Señor y el alma se renueva cuando lo recordamos, cuando recordamos su obra, cuando recordamos cómo Él nos salvó. Y es justo lo que nos dice el pasaje, porque el propósito de considerarlo, ¿cierto? Es para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es lo primero. Y la verdad es que esta expresión describe justo lo que muchos creyentes sienten, que es el agotamiento interior y que es mucho más cierto que este cansancio físico, sino que es un cansancio del alma. Y la verdad es que ¿a qué me refiero? No se trata del desánimo que a veces tendemos a llevarlo al desánimo, sino que es ese peso que se acumula cuando estamos sirviendo, cuando estamos luchando, cuando estamos esperando y sentimos que no pasa nada. Sentimos que no hay resultado. Sentimos que no hay un norte. Pero Hebreos nos recuerda algo que es esencial. ¿Y qué es esto? Es que la mirada a Cristo, es el antídoto contra el desaliento. Lo que se nos venía diciendo desde mucho antes, el considerarlo es el antídoto. El poder mirarlo a Él, el poder considerarlo, el poder recordarlo. Ese es el antídoto para el desaliento. Y la verdad es que el pasaje es tan cercano porque no dice háganse más fuertes o no dice busquen nuevas estrategias, sino que al contrario, ¿qué es lo que nos dice? Miren al que soportó, miren al que soportó lo propio, mírenlo a aquel que sufrió la cruz. Eso es lo que se nos llama. Y cuando miramos a aquel que perseveró, encontramos esas fuerzas que nosotros somos incapaces de sacar. Y Él es el que nos da. Entonces, para poder ir, ¿cierto? Resumiendo, ¿cómo persevera el Señor? ¿Cómo perseveró el Señor? El Señor perseveró
¿cierto? Conociendo y viviendo el rechazo, perseveró rechazando o tomando, ¿cierto? Esta burla, recibiendo este desprecio, pero nunca se desvió del camino. A pesar de todo lo que le estaba ocurriendo, él jamás se desvió del camino, siempre tuvo ese norte. Y cada paso que dio fue por amor al Padre, por amor a nosotros, por ese gozo que tenía puesto delante de él. Eso fue la perseverancia de nuestro Señor. Entonces el autor, por eso dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y eso significa que hay un tipo de fuerza que no viene del cuerpo, sino que viene de lo más profundo del corazón. Y esa fuerza nace cuando los ojos de la fe vuelven a enfocarse en aquel que tenemos que mirar nosotros, que es Cristo, aquel que soportó el oprobio. Y por eso el texto inicia, ¿cierto? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Acá la palabra contradicción significa oposición constante, rechazo, hostilidad y todos los sinónimos que se puedan incluir acá. ¿Bien? El autor entonces lo que quiere que recordemos específicamente es que Jesús no solo sufrió la cruz, sino que él también sufrió durante todo su ministerio aquí en esta tierra. Siempre hubo rechazo, rechazo por parte de su pueblo, rechazo por parte de sus hermanos, rechazo por parte de sus cercanos. Y si recuerdan, él fue malinterpretado, criticado, traicionado, incluso por sus más cercanos, y finalmente lo condenaron de una forma súper injusta. Entonces, todo el pecado del hombre se levantó contra él, pero él no respondió con la misma moneda. Entonces, eso es lo admirable también de nuestro Señor. Él soportó la maldad sin volverse parte de ella y no devolver maldad por maldad. Sufrió sin amargarse, obedeció sin retroceder. Entonces el Señor Jesucristo enfrentó la oposición del mundo sin apartarse en ningún paso de la voluntad del Padre, con qué foco, con qué centro, mirando, ¿cierto?, el gozo que tenía puesto delante de él y lo que iba a sufrir allí en la cruz. Esa gloria que iba a venir después de la cruz. Eso lo mantuvo firme en su carrera. Por eso el autor dice, considérenlo, porque mirar a Cristo y su sufrimiento nos enseña que la carrera no se gana por fuerza propia, sino que se gana por fidelidad a Él. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que Él no corrió para evitar el sufrimiento, sino para poder cumplir el propósito por el que fue enviado. Entonces, ¿qué podemos también aprender de este versículo? Es que el gozo no se encuentra esquivando la cruz o esquivando, ¿cierto?, todo este dolor y sufrimiento, sino que atravesando la cruz con los ojos en el Padre. Eso también es súper importante y es algo que nosotros también podemos aplicar. Si nosotros colocamos los ojos en el Padre, los ojos en Dios, en nuestra vida cristiana, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podemos, cierto, replicar ese gozo puesto por delante de Él. Y acá hay algo mucho más hermoso. Y esto ya es un poco más de aplicación. Acá dice, consideren, no dice considera tú. No está en singular, está en plural. Y esto nos muestra que la carrera cristiana no se corre en solitario, que igual es tremendo, sino que se corre en comunidad. Y la verdad es que esto es muy rupturista, tanto en esa época, que se trataba de alcanzar cierto el conocimiento, la gnosis, de forma individual, o en estos tiempos que se busca cierto crecer profesionalmente, crecer cierto de forma individual, es rupturista, porque también se piensa que la fe es solo individual, mi llamado, mi carrera, mi relación con Dios, lo cual es cierto. Y aquel pasaje de Hebreos
nos recuerda que esto fue escrito a una iglesia, no a un corredor aislado. Entonces, el pasaje nos recuerda, ¿cierto?, de que todo esto está hecho o fue escrito para que todos los hermanos pudiesen animarse juntos. Estaban sufriendo de una forma impresionante. Todos los que estaban acá, o los receptores a la carta a los hebreos, estaban sufriendo de una forma implacable. Entonces el ánimo es para la comunidad, es para toda la iglesia. Por eso todos los verbos están en plural. Dice, corramos con paciencia, despojémonos del peso, consideren a Cristo. Entonces, hermanos, la carrera de la fe no es una competencia, ¿cierto?, entre uno y otro, sino que es una marcha compartida. Es una marcha que cuando uno se cansa, el Señor levanta a otro para que pueda animarlo. Cuando alguien se desvía, el Señor levanta a otro que lo pueda ayudar a retomar el rumbo. Entonces, cuando un hermano se tropieza, aparece otro. El Señor levanta a otro para que lo pueda ayudar y lo pueda levantar. Y eso también tenemos que nosotros comenzar a mirar a nuestro alrededor. Si hay algún llamado del Señor, acéptalo y ayuda a ese hermano. Entonces, de esa forma podemos ser usados por el Señor para poder continuar corriendo esta carrera como asamblea, como iglesia, ser cada vez más unidos. Y no guardándolo, ¿cierto? Sino que no guardando nuestros dones para nosotros mismos, sino que compartiéndolo en beneficio del cuerpo de la iglesia. Entonces el mismo gozo también sostiene, que sostuvo al Señor, también sostiene a su pueblo. Y ese gozo se alimenta cuando nosotros nos ayudamos mutuamente, ¿cierto?, en cada una de nuestras aflicciones. Por eso dice el mismo Señor en Juan 15, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces ese es el propósito del pasaje, animar, animar. Que el gozo de Cristo, el gozo de haber obedecido, el gozo de haber vencido en la cruz, el gozo de haber amado hasta el fin, entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros llene nuestra carrera como iglesia, dándole sentido a cada paso, incluso en los momentos más y más difíciles. Tal vez no estamos en persecución, tal vez es fácil poder llegar acá, pero si estamos en algún momento en dificultades, que podamos estar juntos y podamos correr juntos esta carrera cristiana. Entonces, ya para ir cerrando, que el tiempo ya nos alcanzó y me pasé, hermanos, el pasaje que hemos visto hoy nos recuerda ya, ¿cierto?, de una forma mucho más, ¿cierto?, general, que no estamos corriendo solos, sino que ni tampoco corremos sin ningún sentido, viviendo esta vida cristiana sin un norte, sino que tenemos un sentido, tenemos un norte, tenemos una meta. ¿Bien? Cristo ya recorrió este camino, ya venció la cruz y ahora está corriendo junto a cada uno de nosotros. Entonces, por eso cuando el alma se cansa, no tenemos que estar buscando nuevas fórmulas, sino que tenemos que volver a mirar al mismo lugar donde comenzó todo. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó la salvación? En la cruz. Tenemos que volver a mirar a la cruz. Tenemos que volver a mirar al Señor. Ese es el llamado que se nos habla acá en Hebreos. Entonces, tal vez hoy se sienten ciertos, algunos agotados, han orado, han servido, han esperado, y aún así sienten que el ánimo flaquea, pero hermanos, lean Hebreos 12, es espectacular. Dice, considerad aquel que sufrió. El llamado es a mirarlo profundamente otra vez. Eso quiero que se lleven para sus casas. Mírenlo con profundidad. Mediten en él con profundidad. Que no sea algo superficial. ¿Ya? Entonces, tenemos que levantar la vista, tenemos que mirar al autor y al consumador de la fe. Entonces, mientras seguimos corriendo en esta vida, que su gozo nos dé fuerza cada día. Entonces, hasta que lo que hoy, cierto, hacemos cansados, pero sabiendo que el Señor nos mira, que se goza en nuestro servicio,
que se goza en cada cosa que nosotros hacemos, lo podamos hacer descansando en sus brazos día tras día. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar ya para terminar. Padre, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, darte gracias porque pudimos aprender un poco más de nuestro Señor, tanto en la primera parte como ahora. Queremos rogar tu dirección y tu ayuda para poder parecernos más a Cristo, poder tener ese mismo gozo que lo sostuvo a Él y continuar esta carrera, aunque podamos estar cansados o agotados. Sabemos que tú eres el que sostiene, así que ayúdanos a perseverar, ayúdanos a correr esta carrera de forma comunitaria, como hermanos, juntos, con una misma meta, levantándonos unos a otros, sosteniéndonos unos a otros, animándonos, exhortándonos, y de esta forma ser cada vez más unidos, no ser individualistas, sino que unidos, con un mismo fin. Id y predicad el Evangelio es lo que se nos llama a cada uno de nosotros. Así que rogamos tu dirección y tu ayuda para que esta iglesia ilumine en el lugar donde esté. Así que dejamos todo en tus manos, dejamos nuestra vida en tus manos y también el regreso a nuestros hogares en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.